sobre los efectos que había tenido la pandemia en la economía, la pandemia y cuarentena, que son las medidas que se habían tomado. Bueno, que habíamos mostrado la estadística, en este caso de la provincia de San Juan, de la Cámara de Comercio, que mostraba una caída de ventas de 14 meses de pérdida. A su vez habíamos charlado también que las restricciones que había puesto el gobierno para para la carne, para la exportación de carne, no había generado más que un aumento del 10% en el caso de la provincia de San Juan del precio del producto, digamos. No había habido abastecimiento por esta cuestión de que en San Juan también tenemos producción de carne que alcanza por lo menos a abastecer un grupo importante de la población, pero se nos había ido el precio. Así que quedó pendiente de charlar con alguien que pueda conocer estas profundizar de la economía, que nosotros por ahí no tenemos experiencia en eso. Y bueno, hoy hemos convocado al señor economista Pablo Chayú. Él es dirigente empresarial, ha sido director del Instituto de Competitividad Industrial, ha sido vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, primer presidente de la Unión Industrial de Mar del Plata, y asesor del nuestro ex candidato a presidente, Daniel Scioli. Así que buen día, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Todo muy bien. Pero el desarrollo que han hecho ustedes ha sido muy bueno, ¿eh? Muy completo. Gracias. Habíamos charlado el fin de semana sobre, en este caso, yo había tirado números de la provincia de San Juan por una cuestión que me imagino que ha sido similar en todas las provincias del país, en todo el país, respecto a la caída enorme que ha habido en este caso de la comercialización de productos. ¿Qué análisis se puede hacer sobre esto? Ahí por supuesto que hay un problema de pandemia, como bien ustedes determinaron, las medidas que de alguna manera se tomaron, de confinamiento, cuarentena, obviamente llevaron a muchos sectores de la producción, del comercio, simplemente a estar cerrados, con la consecuente pérdida de producción, valor de la producción, empleo, salario. Ahora, no es solo eso. Acá está incidiendo efectivamente esas medidas, pero también el punto de que hay una crisis económica irresuelta. La extraordinaria crisis que dejó el gobierno de Macri siguió, digamos, su curso. No hubo por parte de nuestro gobierno un plan integral y coherente que le hiciera frente. Entonces se sumaron dos problemas. El problema que trajo aparejada la pandemia con las medidas que forzosamente hubo que tomar, pero además la crisis irresuelta. Por eso Argentina ha sido uno de los países con mayor caída en el Producto Bruto el año pasado. Y por eso le cuesta tanto recuperarse, porque tiene estos dos factores que se realimentan y apuntan en la misma dirección, a mayor crisis. Ahí estábamos, yo había dicho en algún momento que se estaban tomando medidas como muy paliativas, y cuando me decís la mayor crisis, cuando me decís que venimos de la crisis de Macri, ¿qué son las cuestiones que no quedaron resueltas de la crisis de Macri que el gobierno tal vez debería haber abordado de manera urgente para de última, si nos encontrase la pandemia, estar, no digo súper mejor parados, pero por lo menos encaminado en el rumbo de salida? Mucho mejor parado. El gobierno lo que ha hecho es lo que nosotros podríamos llamar parches. No ha ido a los problemas. A ver, de esta crisis solo se sale con un programa que vaya hacia una vigorosa reactivación de la economía. Ese es el punto basal, es el punto neurálgico que habría que haber perseguido, una vigorosa reactivación de la economía. Pero esa vigorosa reactivación de la economía, esa vigorosa crecimiento,
no se puede dar en el sector público, que es casualmente el que está con mayor déficit, que tiene un endeudamiento extraordinario con el exterior y incluso con el interior del país. O sea que tiene que estar necesariamente en el sector privado de la economía. Y cuando uno analiza lo que ha hecho el gobierno en este periodo que le ha tocado, el Real dice que ha tenido más confianza en que es el sector público, pero el sector público no puede ser el núcleo de la reactivación en estos momentos, no es un problema práctico. Claro. Entonces, todas las políticas debieron haberse dirigido a impulsar la reactivación y la inversión del sector privado. Lamentablemente se me ocurrió y bueno, estamos donde estamos. Y esperemos que en algún momento esto, digamos, se pueda solucionar. Bueno, eso yo había observado en este caso a el actual presidente de Estados Unidos, que ha asumido hace un poquito, que él iba a destinar no sé cuántos millones de dólares a la reactivación del consumo en Estados Unidos, bueno, en políticas digo, con esa misma premisa, digamos, siendo desde el Estado el que genera el que sale de la crisis en el caso también de Estados Unidos, en el caso de una situación, hoy también se traslada acá, siendo el Estado el que intenta ser el motor de reactivación. Y bueno, en este caso, si no es el Estado, es el sector privado. ¿Y cuáles son los problemas que está teniendo el sector privado en este momento para poder, o sea, obviamente que no hay un plan económico, que esto ya lo vengo diciendo hace mucho, no se vislumbra un plan económico por parte del gobierno? ¿Y cuáles son los problemas vos, desde tu lugar, que vos conocés, que está teniendo el empresariado pequeño, mediano y grande en Argentina en este momento? Ahora, hay una diferencia extraordinaria entre lo que puede hacer Estados Unidos y Europa y lo que puede estar haciendo Argentina en el sector público. A ver, Argentina tiene un déficit fiscal extraordinario y tiene una deuda externa e interna del sector público extraordinaria también. Sí. De tal manera que nadie le quiere seguir prestando al sector público. Más déficit sería más emisión, sería más problemas en el Banco Central, sería más inflación. Ahora, ¿qué le pasa al sector privado? Primero, el sector privado no se siente que es el núcleo de la reactivación. Y hay un problema de expectativa. Si alguien le dice a un empresario que sea, bueno, mira, ¿por qué no invertís y por qué no aumentás la producción? Enseguida el que, digamos, se lo concita eso, va a decir, bueno, pero ¿cuál es la expectativa que tengo en el corto o mediano plazo? Y si no hay expectativa, entonces no hay posibilidad. Si no hay expectativa favorable, entonces no hay posibilidad de que el sector privado reaccione. Y esas expectativas favorables tienen que darse en el contexto de un plan. Si el gobierno no explicita un plan, uno puede decir, ¿en qué dirección va este barco que me he metido adentro? ¿Va para el norte, va para el sur, vamos a pique, vamos... Entonces, es absolutamente necesario que haya un plan. Y que haya un plan para que las expectativas del sector privado se ordenen y apunten hacia donde tiene que apuntar. Es un plan que tiene que llamar a todos los argentinos a encolumnarse y disparar todos en la misma dirección. Bueno, eso es lo que nos falta. Bien, y vos, vos escribís con Guillermo, por ahí charlas con Guillermo Moreno. ¿Por dónde encararíamos esa solución que serían los problemas de la base, digamos, o como dice también el compañero, los cimientos para la salida de la crisis? Que hay que abordar el dólar, hay que abordar el déficit, bueno, seguramente todo eso, pero ¿cómo? Y bueno, ese es el plan integral. Nosotros con Guillermo hemos preparado no un plan, sino dos planes coherentes entre ellos para ver cómo a través de un plan integral de ataque simultáneo a todos los problemas que presenta la economía argentina podemos salir de este lío, ¿no? Bueno, pues la verdad que... ¿Y el tema de la carne? ¿Cómo lo has visto?
O sea, yo siguiéndolo a ustedes, me di cuenta que tal vez esta situación de la carne o el cierre de las exportaciones no iba a traer las soluciones con el tema de los precios. Bueno, pasaron 20 días, 15 días y vimos un incremento en el precio y vemos que o sea, generamos el efecto contrario del que se supone que quería el gobierno. Bueno, por eso dijimos desde el principio de que esto no era de ninguna manera una solución. La medida no hay que descartarla. La medida se puede tomar, pero así como se ha tomado, estuvo equivocada y no era solución de ninguna manera. A ver, en un artículo que publicamos con Guillermo, en un diario nacional, sobre este tema, hubo un diagnóstico muy claro sobre lo que había pasado. Y lo que estaba pasando es que luego que Macri autorizara la venta de vacas a China, lo que había pasado, que lo que había aumentado mucho el precio era casualmente este sector de las vacas, y lo que había disminuido fuertemente el consumo era de los sectores populares que consumían este tipo de ganado. Entonces, hacer una medida general sin apuntar a dónde está el problema y apuntar a ese problema realmente no podría tener ningún efecto. Los problemas hay que estudiarlos. Los funcionarios tienen que estar preparados, tienen que saber, porque si no saben, producen más problemas que soluciones. Y esto es lo que pasó. Hemos notado nosotros el aumento de productos, de la mercadería que consumimos cotidianamente. Tal vez no, bueno, en el combustible se ha dado igual, pero es interesante saber cómo si uno va haciendo los balances, se nos sube drásticamente el precio de la comida. Drásticamente el precio de la comida. Que tal vez algunos gastos que tenés cotidiano en la casa se mantienen relativamente estables, pero el que cambia casi todos los meses es el precio de la comida. Así es. Y bueno, vemos que se toman medidas sobre como este programa que es el programa de 70 alimentos, que llega, no sé, a un espectro me parece muy chiquito, porque al final yo voy al supermercado o voy a un mayorista, todavía tengo la posibilidad de ir a un mayorista, y no veo estos programas expuestos en la góndola. Es que no van a tener ningún efecto, porque, a ver, si se implementa este programa y se dice, hay que esperar un poco la resolución, ¿no? Y se dice, bueno, vamos a implementar esto y el resto de los precios los sacamos. Ya no hay más precio máximo, nada. Solo los precios cuidados, que también es muy chiquitito. Y bueno, pero si la industria alimenticia está diciendo, yo les congelo el 70%, déjenme libres los demás, ¿qué es lo que se puede esperar de los demás? Que suban el precio. Va a haber aumento de precio, no va a haber baja de precio, va a haber aumento de precio. Están equivocadas las medidas, porque las medidas son parches. Surge un problema y se apunta a ese problema, sin tener en cuenta la interrelación que existe en la economía. Entonces, hasta que no tengamos un plan integral que apunte a la estabilidad del precio, que apunte al crecimiento acelerado de la economía, no tenemos ninguna solución. Bueno, Pablito, la verdad que ha sido, perdón que te trate de Pablito, pero bueno, ha sido muy esclarecedor en este tema y esperemos contar con vos en otro momento para seguir charlando sobre esta problema que hay en la economía argentina y sobre todo, no sé, sos muy didáctico para hablar, así que me parece que está bueno para que la gente lo entienda y se comprende que la economía no es una cuestión de académicos nada más, o sea que se puede entender, el ciudadano común puede entenderla sin necesidad de estudiar o estar interiorizado en los términos académicos que por ahí manejan ustedes los que se dedican a esto. Bueno, así que desde ya, muchísimas gracias, cuando quieran, a su disposición. Te mandamos un saludo de acá a la provincia de San Juan y que tengas buen fin de semana, que te trate bien. Igualmente ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Ahí estábamos con Pablo Chayud, compañero, dirigente peronista, dirigente empresarial, en la cual nos
iba vislumbrando, en el que nos plantea que hay que trabajar sobre un plan integral de reactivación económica. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban